buenas tardes. Voy a aprovechar que no ha salido todavía la diapositiva para chupar unos segundos. Decía Víctor Jara que la vida se eterna en 5 minutos. Yo voy a intentarlo hacer en 6, a ver si puedo. ¿Qué hay de nuevo de dislipemias del 2016 al 2017? No va a estar todo lo que hay de nuevo, pero hemos entresacado este primer artículo, que es excelente, porque por fin, de alguna vez y de alguna manera, habla de que el factor de riesgo al que se consideraba al colesterol LDL se ha transformado en un factor etiológico. La diferencia es muy importante, es decir, que por primera vez se define el colesterol LDL como un factor etiológico y no como un factor de riesgo. Importante para todos aquellos compañeros, incluso en las editoriales de la SENFI, que dudan todavía de la teoría lipídica y que ponen en cuestión todavía las curvas de regresión logística cuando se actúa sobre el colesterol LDL. Como sabéis, se han publicado las guías del 2016, las guías europeas, y entre otras muchas cosas, pues dejan definido que hay un consenso universal en tratar a los pacientes de alto y muy alto riesgo y de tratarlos con fármacos y de manera enérgica. No hay que tratar con fármacos a los de bajo riesgo, pero plantea muchas dudas en pacientes de riesgo intermedio y además lo que hace es poner unos factores asociados para que los utilicemos con el objeto de individualizar el tratamiento de estos pacientes, tanto modificadores positivos como modificadores negativos. En suma, como no hay mucha constancia de qué hacer con el paciente de riesgo moderado, se habla de considerar que el NNT en estos pacientes es muy alto y pues trasladar un poco la inquietud hacia el mismo paciente. Esto es también importante. El grupo de dislipemia de la SENFI utiliza las tablas SCORE, no porque sean mejores que las de Regicor, que ambas tienen un predictor similar, un valor predictivo positivo similar, sino porque acoge el riesgo cardiovascular general en los pacientes y no solo por cardiopatía isquémica. Tenían un problema y es que a partir de los 65 años no podíamos calcular y ahora se ha hecho una tabla nueva en una cohorte en la que se incluyen pacientes italianos en la que se bajan las edades, se suben las edades más tiempo. Este trabajo de Carles Brotons compara en el grupo de 65 y 69 años, que es el que se solapa, cómo actúan estas tablas para ancianos o cómo actúan estas tablas anteriores del SCORE. Y lo que se observa es que la SCORE para ancianos nos hace tratar menos pacientes que la SCORE normal. Es decir, que podemos tenerla en nuestra cartera de trabajo. Otro artículo interesante es el de la guía canadiense, que vuelve a hacer una revisión sobre los efectos de las estatinas tanto a nivel muscular como a nivel hepático. Esta es la tabla de Rosenson que presentan y la que utilizamos normalmente, pero son capaces de poner unos factores exógenos y endógenos que van a permitirnos de forma clínica predecir qué pacientes van a tener más o menos efectos secundarios. Hay una discusión también nueva que hacer con los pacientes que no llegan a objetivos con dosis plenaria de estatinas y ezetimiba, y aquí aparece un nuevo fármaco del que tendremos muchas noticias, los inhibidores de la PCSK, sobre todo máxime cuando la Academia Americana de Endocrinología ha creado una nueva subcategoría que es la de extremo riesgo y en la que pide que se lleguen colesteroles LDL de menos de 55. Y máximo también cuando ya se ha terminado el último estudio de Volocumab, que ha dado resultados positivos, ha reducido el colesterol de 92 a 30 miligramos y ha conseguido el endpoint que se habían planteado de una forma notable. De hecho, el estudio se finalizó porque había conseguido esta reducción del 15% de mortalidad en el objeto primario. Bien, es un fármaco que también la SEA ha incluido entre sus protocolos para tener relación a qué pacientes se les pueden dar. Nosotros, como médicos de familia, tendremos que estar muy atentos a esta nueva aparición, sobre todo para no privar a los pacientes que nosotros detectemos de este beneficio. Es un fármaco de indicaciones muy restringidas, pero tendremos que tenerlas en cuenta. Saben ustedes que en el 2015 se publicó la guía de dislipemia heterogénica, en la que colaboraron todas las sociedades de atención primaria. Recientemente se ha hecho un documento sobre el manejo de la dislipemia heterogénica por la Sociedad Española de Aterosclerosis, a la que contribuí yo también y estoy muy orgulloso de haberlo hecho, y que lo que se hizo fue fijar como objetivo de colesterol no HDL.
Normalmente en la clínica, cuando tenemos pacientes con hipertriglicemia y diabéticos, debemos abandonar un poco el concepto de colesterol LDL y fijarnos en el colesterol no HDL. Propone un algoritmo que tiene diferencias con el anterior en que en este caso, aparte de que hay que hacer los cambios de vida, etcétera, y dieta, ya utiliza estatina más fibrato en aquellos pacientes de muy alto riesgo cardiovascular o que tienen diabetes. Es decir, que en estos pacientes, calculando índices aterogénicos, puede de entrada darse ya esta asociación de fármacos. Finalmente, y con orgullo, pues presento este trabajo que está en prensa, que ha sido generado, que ha sido iniciado y que ha sido terminado por un compañero nuestro, el doctor Párraga, y en el que pues, se demuestra que la intervención combinada consigue disminuir una reducción significativa de las cifras de colesterol LDL superior a un 13% al cabo de 2 años y mejora el grado de adherencia al tratamiento. Y, en fin, me quedan 50, 49, 48. Gracias a ustedes. Gracias, Manuel.